en el otro caso. Claro, en el caso de las epífitas. Sí, puede que sí o puede que no les moleste. Ok, por lo menos no le molesta. Claro, la clave es esa. Mira, y ahora que estamos hablando de temas de helechos, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta sobre un helecho específico. A mí me dijeron que hay un helecho que fue muy importante para reconocer que los continentes en algún momento estuvieron juntos. ¿Nos puedes contar algo de eso? No. Sí, bueno. Ustedes vieron que los continentes, vieron un mapa del globo terráqueo y vieron que está Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África. Bueno, no siempre estuvieron en esa posición, sino que en el pasado estuvieron juntos, se fueron moviendo y se van a seguir moviendo. El tema es que tenemos que viajar al pasado, pero no al pasado con dinosaurios, sino al pasado de la humanidad. A principios de 1912, hubo un científico alemán que se llamó Alfred Wegener, que el tipo decía, estos continentes, los continentes que están acá, esto encaja, Sudamérica con África encaja. Como si fueran rompecabezas. Una especie de rompecabezas yo me lo imagino recortando un planiferio de la época y tratando de encajar. Dijo, acá hay algo raro. Y después, además, ¿Ustedes lo vieron, chicos? Cómo África entra justo, encaja como si fueran... Como las piezas de tipo Memoté, no sé. Claro, como un rompecabezas. sí. Empezaron que era todo tierra y empezaron a cortar. como si hubieran recortado, Claro, tal sí, cual. Tal cual, Sí. exactamente. Entonces, este hombre miraba eso. Y después dijo, bueno, veamos las rocas. Y las rocas tenían rocas similares en Sudamérica y en África. Veía las rocas similares. Y mira, bueno, los fósiles. Y uno de los fósiles que analizó es uno que es se dice helechos con semilla. En realidad son más parientes de las plantas con semilla propiamente dicha, como los pinos y las cicas que nombré antes. Foto de las cicas. Pero es un grupo de plantas que está extinto. No existe más. Se extinguió hace muchísimo tiempo. Y esta en particular se llama Glossopteris, que es como una hoja con forma de lengua para alguien que la describió. Por eso significa el nombre, como el helecho con forma de lengua. Y son unas hojas que son muy abundantes en un momento particular de la historia de la Tierra, en algo que se llama periodo pérmico, que es antes de que aparezca el primer dinosaurio sobre la Tierra. Y son muy abundantes en Argentina, por ejemplo, en Sudamérica, en África, en Australia, en la India y en la Antártida. Ok. Entonces dijo, pero estas son plantas, no pueden haber atravesado el océano Atlántico. No vuelan, Claro. no se desplazan por sí mismas. Entonces dijo, esto estaban, y a veces son cosas muy parecidas. Entonces esto tiene que haber estado todo junto. Entonces juntando esa información, el tema de que las rocas eran similares, que los continentes se encajaban y que las mismas plantas habían vivido, y también había pasado algo parecido con fósiles de animales. Hay unos animalitos que se llaman sinodontes, que son como una especie de, voy a decir, me van a matar. El paleontólogo que trabaja en mamíferos, que venga invitado próximamente, va a decir lo que dijo Ezequiel está mal, pero son como imagínense una especie de perrito feo. No un chihuahua, feo. Eso que tenía el antropólogo que entrevistamos, que tenía un perro pelado. No. Pero no eran perros, eran como parientes lejanos de los mamíferos. Okay. Pero también aparece en África, en Sudamérica. Claro, y es terrestre, entonces uno no puede pensar cómo fue de Argentina a Australia nadando. Imposible. Entonces, el hecho de que estén en tantos lugares la misma planta da información de que algo raro había. puede ser interpretado como que todas esas tierras que ahora están separadas deben haber estado juntas. Se tomó eso como una de las muchas evidencias para postular el modelo de la deriva continental. Okay, sí. Así lo llamó. Y todo el mundo... Chicas y chicos. Todo el mundo le dijo a este científico, estás loco. Porque nadie le creía en ese momento. ¿Cómo se van a mover los continentes? Bueno, hoy sabemos que los continentes se mueven.
que en ese momento, cuando vivieron estas plantas, o sea, esto que nombré el Pérmico, en ese momento los continentes estuvieron todos juntos en algo que se llamó Pangea y luego empezaron a separarse. Entonces, cuando empiezan a separarse, uno empieza a ver grupos que están en Sudamérica, pero no en África. Entonces, según la similitud, cuán parecidas son las faunas y las floras de los determinados continentes, uno lo puede usar como una herramienta para saber cuán cerca o lejos estaban en ese momento. Tierras. Cuando vivieron esas cosas. Claro. Había una de Vicente, dos de Vicente había. Esta me encanta de Vicente. Mirá. ¿Se sabe si las plantas prehistóricas servían para la medicina? Qué difícil. Es muy difícil de saber. Yo admito, no lo sé, con lo cual voy a hipotetizar. Es muy difícil saber, porque podríamos encontrar una planta actual que sea usada en la medicina. Si nos vamos voy a hablar de prehistórica pensando primero en fósiles. Es muy difícil saber, a partir de fósiles, si los compuestos químicos que actualmente son útiles para la medicina los tenía esa planta en el pasado. Porque no lo tenemos preservado. Entonces es difícil de encontrar. Habría que encontrar compuestos químicos en las plantas del pasado. Sí, tal vez para algo más histórico se podría tratar, o prehistórico en el sentido de coexistencia humana con las plantas, pero ahí estamos hablando de cosas que casi ni son fósiles. Claro, que si hablamos de medicina tenemos que hablar de humanos, ¿no? Claro. De plantas que vivieron con los humanos. El tema es, podría encontrarse alguna asociación, o que haya escritos, algo de la que sea algo relativamente reciente, que haya escritos o algún texto o transmitido por las generaciones de que esas plantas hace eso tantos existe, años. ¿no? Las comunidades indígenas generalmente pasan mucho su conocimiento de generación en generación y probablemente sea milenario, ¿no? Ese conocimiento. Tal cual. Y el tema es hay que ver hasta dónde lo quieren llevar en el tiempo, hasta cuán al pasado podemos ir y si las plantas del pasado eran realmente diferentes de las actuales, porque es muy poquito tiempo desde el punto de vista paleontológico, como para pensar que las plantas eran diferentes. No son estrictamente prehistóricas. Depende de dónde definas el límite de la prehistoria, porque la prehistoria desde el punto de vista... Prehistoria es antes de la escritura. Por eso, entonces ahí podría llegar. Eso es la convención que tienen las ciencias. Claro, si entras en ese terreno, podrías saberlo incluso por comunicación, por transmisión del conocimiento. A nivel de fósiles es muy difícil de probar porque desde luego no había nadie que las usara con fines de... No, pero viste, ¿sabés qué? Yo me quedé pensando en lo que dijo Vicente, que por ejemplo, viste que los perros o los gatos a veces van y comen pasto y podría pensarse como si fuera medicina porque se purgan con eso, ¿no? Sí, entiendo. Podría pensarse una cosa así. Lo que pasa es que para tener una idea de ese comportamiento es algo ¿cómo sabemos? Si que los animales, los perros, por ejemplo, comen pasto para purgarse. Porque vemos al perro que va a comer pasto, pasa un tiempo y se purga. Lo que estamos viendo es todo un proceso. No piensa, me tengo que purgar y va y se purga. En general, desde el lado paleontológico, lo que uno ve es un conjunto de fósiles que uno trata de interpretar, pero no estás viendo todo el proceso. Si encontraras ha pasado de fósiles de algún animal que se lo encontró comiendo algo, entonces tenemos una relación directa, pero bueno, ¿qué pasó después con eso? Si se purgaba con eso, se alimentaba por eso, o se le quedó trabado y se murió porque estaba comiendo eso, es difícil. Ahora que estás con este tema, ahí Juan y yo habíamos pensado algunas preguntas al respecto de esto de comer plantas, ¿no? Mira, queríamos preguntar, ¿esta querés hacer vos, Juan? ¿Se encontraban plantas adentro de los estómagos de los dinosaurios extintos? Sí, no demasiados, pero se han encontrado restos de plantas. De hecho, se encontró uno en Argentina, un dinosaurio que se encontró